¿Todo el mundo tiene prisa? ¿La falta de tiempo es un fenómeno general? ¿La presión del tiempo es un problema social? Manipulados por el tiempo. La investigación analizó si el ritmo de vida, la velocidad a la que vivimos, estaba aumentando. Hace unos años, otro profesor de psicología, Robert Levine, recorrió el mundo fijándose en el ritmo de vida, en lo rápido que nos movíamos. Este estudio se repitió en 32 países diferentes de todo el mundo, el mismo día a la misma hora local. Analizamos cómo de rápido se movía la gente en unos 20 metros de acera. Comparando esa información con los datos que recopilamos hace 10 años, pudimos ver si la vida de la gente se había acelerado. Y así fue, aproximadamente en un 10%. Ahora nos movemos un 10% más rápido que hace una década. Debe de haber un punto en el que dejemos de acelerar, porque si no el ritmo seguirá creciendo y creciendo y será una locura al final. Puede que hayamos llegado a ese punto, que actualmente estemos viviendo lo más acelerados que podemos. ¿Habremos llegado a nuestro límite? ¿Caminamos lo más rápido que podemos? Eso no es lo que piensa una asociación londinense que hace campaña a favor de una autopista para peatones. Jay Tyrrell, representante de los comerciantes de Oxford Street, ha participado en la campaña. Oxford Street es una de las calles más transitadas del mundo. Tenemos más de 200 millones de compradores cada año, unos 500.000 al día. Así que pensamos en crear un carril rápido y otro lento. En el carril rápido se tendría que caminar a una cierta velocidad. No se podría hablar por el móvil ni escuchar música. Deberías saber exactamente a dónde vas si eliges ese carril. Tendríamos agentes controlando que se respeta la velocidad. También habría cámaras de vigilancia que observasen la velocidad de la gente. Comprobaríamos que siguen las normas y puede que hasta se multara a quien no fuera por el carril correcto. Cuando la gente hace otras cosas, como escuchar música o toquetear el móvil o la BlackBerry, te hace disminuir la velocidad. Por eso queremos hacer un carril especial. Y para diferenciar el carril rápido del lento, necesitamos que esté señalizado. Queremos pintar el carril rápido de rojo y dejar la acera normal para los compradores lentos. Presentó el proyecto a Transport for London, el organismo responsable del transporte público. Sí. ¿Y cómo lo recibieron? La idea les gustó, pero el problema es el coste. Las cámaras de seguridad, la señalización y tener que volver a adecuar las calles implica un gasto enorme. Así que les gustó la idea, pero siempre aparece la misma pregunta. ¿Quién va a pagar todo esto? Es un problema de coste. Sí, ¿quién lo financiaría? Pero la idea gustó. Pero aunque las autoridades estén a favor del proyecto, ¿aceptarán los peatones la instalación de una autopista en las aceras? Yo creo que está bien para la gente que trabaja en Londres porque necesitan llegar rápido de un punto a otro. Si la sociedad quiere que camines más rápido, entonces debes ir más rápido. ¿Y le parece bien que se pueda multar a la gente que camina despacio? Bueno, si fuera un tema médico lo entendería. Puede que necesiten caminar más deprisa. Es mucho más sano. Si no multan a nadie, la gente no hará caso. La gente acabará acostumbrándose. Hay algunas multas que parece que funcionan. Todos aceptamos que la gente llegue a su destino lo más rápido posible, en lugar de hacer que pierdan el tiempo por culpa de otros. Los promotores del carril rápido prevén llegar más allá de los límites de Londres y exportar su proyecto no solo a otras ciudades de Inglaterra, sino también a otros países. ¿Estaría de acuerdo con que lo implantaran en París? Claro que no. ¿Por qué?
Porque no me gustan las obligaciones, no me gusta que me hagan ir más lento o más rápido, no me gusta que me obliguen. Yo estoy de acuerdo con lo de ir más rápido, pero de ahí a poner multas, no sé si llegaría tan lejos. Yo creo que la educación podría ayudarnos a extender la idea sin tener que sancionar. La educación empieza por los más jóvenes, así que si enseñáramos a la gente cómo ir rápidamente de un punto a otro, daríamos fluidez a los desplazamientos. ¿Y cómo lo haría? ¿Se aprendería en el colegio? Sí, sería una buena idea. Yo soy partidario de enseñar desde el principio. ¿De dónde surgió en un principio esta idea? Aquí en Londres tenemos una de las calles más frecuentadas del mundo. Como he dicho, 200 millones de compradores y personas que pasan por Oxford Street se sienten frustrados por la gente que camina despacio, como los turistas, y se enfadan mucho. Usted hizo un estudio según el cual 9 de cada 10 personas se enfadaban en las aceras. Sí, es un número muy alto y para nosotros es un tema muy serio. La furia de la acera. Es un fenómeno que puede nacer en los lugares más frecuentados por los peatones, donde los más rápidos se exasperan por los más lentos. Aunque suele limitarse a la exasperación, a veces puede llegar más lejos. Una primera víctima pagó las consecuencias. Le dispararon por ir demasiado lento por una escalera. Nicole Aubert, psicóloga, también ha notado un aumento de la presión del tiempo en su campo de investigación. En mis investigaciones precedentes relacionadas con el trabajo, cuando las personas me hablaban hace unos 10 o 12 años, podían hablar del estrés o de la sobrecarga, pero nunca aparecía este tema del tiempo. Y lo que más me ha impresionado es que desde hace unos 10 años, cuando me hablan del trabajo y de lo que viven en la empresa, mencionan mucho esta dimensión del enfoque del tiempo, de la presión del tiempo, de la obligación de reaccionar de inmediato. He visto aparecer este componente del tiempo cuando la gente me decía: cuando mi jefe me pide algo tengo que darle la respuesta de inmediato, o estamos funcionando con una hiperactividad continua, o me decían: estamos permanentemente en un estado de urgencia y no podemos trabajar de otra manera. Todo esto era nuevo. Si reflexionamos sobre nuestra relación con el tiempo y la manera en la que hablamos de él, nos damos cuenta de que para hablar del tiempo utilizamos metáforas. La primera metáfora es la metáfora del río, es decir, esa idea de que el tiempo se agota, se va, se escapa. Esta metáfora es muy antigua. Ya existía en la antigüedad. La segunda metáfora que utilizamos para hablar del tiempo es la de la posesión. Nos falta tiempo, tenemos tiempo, ganamos tiempo, perdemos tiempo. Todas estas metáforas indican la voluntad de tener algo extremadamente importante con relación al tiempo en nuestra sociedad desde la aparición del capitalismo, porque en el capitalismo el tiempo choca con el dinero. Desde su origen vamos cada vez más rápido, porque las máquinas tienen que ir cada vez más rápido para ganar más dinero. Por lo tanto, la aceleración es inherente a esta lógica. Y por último, la tercera metáfora es la de la compresión del tiempo. Nos habla de que el tiempo se comprime y es mucho más reciente. Se remonta a un máximo de 12 o 15 años. Esta idea de la compresión del tiempo se lleva a la práctica cuando se intenta meter un gran número de actividades en un recipiente demasiado pequeño. Entonces se llena, se carga, se aprieta, se apila, se estruja. Esa es la idea de compresión del tiempo. Estas tres metáforas ilustran muy bien esta especie de presión creciente que se ha formado en nuestra relación con el tiempo y que culmina de manera extremadamente fuerte hoy en día. Pero la presión del tiempo no solo afecta a los adultos, según numerosos sociólogos, está empezando a afectar a los niños. Ellos también irán cada vez más acelerados hasta el punto de no tener tiempo para jugar. La marca Lego, muy preocupada por el asunto,
pidió a la socióloga Anne Flemer que hiciera un estudio sobre el tiempo de los niños en 5 países occidentales. Ha presentado los resultados en una conferencia llamada La desaparición del juego. No hay duda de que los niños tienen menos tiempo para lo que nosotros, en nuestra infancia, llamaríamos juego libre. Es decir, cuando no tienes ningún compromiso, cuando puedes hacer lo que quieras durante tanto rato, que acabas metiéndote en un universo de juego y te olvidas de todo lo que te rodea. Por lo tanto, el tiempo de juego de los niños se ha reducido y el juego se ha vuelto más estructurado. El tiempo libre de los niños se está llenando de cada vez más actividades preprogramadas y estructuradas, como clases de música, deportes extraescolares e incluso, en algunas culturas, matemáticas y clases de lectura y escritura después del colegio. Por tanto, su tiempo de juego libre se está viendo exprimido por estas actividades preprogramadas. ¿Cree que supondrá un peligro cuando esos niños se hagan adultos si seguimos con esa tendencia? Yo creo que sí. Si seguimos así, acabaremos teniendo un grupo de personas muy buenas a la hora de reproducir el conocimiento, o de procesar la información, o de aprender rutinas, pero que seguramente no serán tan buenas a la hora de pensar con creatividad y de proponer las innovaciones que necesitaremos en el futuro. Pero, ¿habrá soluciones para escapar de la presión del tiempo? ¿Para no sufrir esta tendencia general? Nelson Training, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, he visto en su página web que dan un curso de gestión del tiempo. Sí, enseguida le paso con Viv, que se ocupa de eso. Tenemos una ventaja importante en este curso, y es que hacemos sketches con actores. El alumno es quien los dirige para avanzar en el aprendizaje. Tenemos un tema titulado Derrochadores de tiempo, en el que enseñamos qué hacer con los colegas que nos hacen perder tiempo. Debéis poder decir: ahora mismo estoy ocupado, luego te llamo. Lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y disponemos de muchos medios, como nuestra expresión facial, nuestra voz y nuestros gestos para decir: de acuerdo, pero apártate. Cuando te encuentras con gente así, hay que aparentar estar ocupado. Puedes levantarte, dirigirle a la puerta y abrirla. Es como si le invitaras a salir. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Estoy derrochando tu tiempo. Pero tú siempre has tenido tiempo para mí. ¿Qué es el tiempo? Eso mismo digo yo. Sí, pero ¿podrías contestar? Me lo pregunto muy a menudo. ¿Me contestas? Para eso haría falta que fuera un curso. Vale, parad. Se están enfadando. Sí, parad. Respirad hondo y seguimos. ¿Se ha ido? Sí. Cierra la puerta. Sí, por seguridad. ¿Cómo lo hago? Ya está. Así no molestará más. ¿Conoce la técnica de escribir cada 15 minutos lo que estamos haciendo? Se empieza por la mañana y se sigue haciendo todo el día. Sí, eso es un time block. Lo llamamos así. Es como cuando escribes en qué te gastas el dinero. Así eres más consciente de lo que haces. Incluso cuando vas al servicio o cuando coges el teléfono, tienes que anotarlo. Así lo controlas todo y puedes progresar. El problema es que la gente no lo hace porque les quita tiempo. La técnica consiste en escribir cada 15 minutos lo que hemos hecho los últimos 15 minutos. Esto nos permite saber en qué perdemos el tiempo o cómo podríamos ganar tiempo.
¿Usted lo haría? No, seguramente no. Además, yo me distribuyo el tiempo. Me gusta ponerme a hacer cosas y tener tiempo por delante. Así que si tuviera que hacer eso, me volvería loca. Están intentando que la gente se adapte a las exigencias de rentabilidad del tiempo, pero nadie afirma que eso sea positivo. Para entender mejor nuestra relación actual con el tiempo, Nicole Aubert ha comparado al hombre actual con el hombre del Renacimiento y el hombre de la Antigüedad. Si nos remontamos a la antigüedad, el individuo ideal es el hombre de la medida justa. Le vemos funcionar en una relación de sumisión a la naturaleza. La naturaleza ha definido un mundo en el que los límites son finitos, un mundo perfecto que conviene respetar y, en cierta manera, imitar. Y el hombre está en una lógica de realización personal. Por lo tanto, la medida justa es lo primero. Y después, con el desarrollo de los grandes descubrimientos astronómicos, la noción de infinito, los descubrimientos relacionados con las estrellas, con el mundo infinito y todo eso, los límites se alejan y el hombre se sitúa, ve las cosas con perspectiva. Estamos en una lógica de progreso personal y mis colegas hablan de un hombre que puede ver con perspectiva tanto el futuro como el pasado. En contraste con estos periodos de los que os acabo de hablar, podríamos decir que en la época actual tenemos mucha relación con el presente. Estamos abrumados por el presente, ya no tenemos tiempo de volver la vista al pasado. Y en cierto modo, la proyección hacia el futuro se ha vuelto difícil para los mortales. Yo diría que este hombre instante no trabaja para la realización de sí mismo, como en la antigüedad, ni tampoco para el progreso, como tras la llegada de la modernidad o los grandes descubrimientos del siglo XVI. Vive en el exceso personal, es decir, está continuamente obligado a dar el máximo en el mínimo tiempo. Y por tanto, no tiene posibilidad de pensar y de tomarse tiempo para retroceder y analizar. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? ¿Cómo hemos pasado de un hombre abierto al pasado y al futuro a otro abrumado por el presente? Para el investigador Robert Levine, el invento y la difusión del reloj mecánico fue lo que permitió la llegada de esta relación tan violenta con el tiempo. Fue el reloj lo que nos alejó del tiempo natural, lo que permitió las mejoras de productividad y creó una relación más rígida con el tiempo. Además, también permitió la llamada aglomeración temporal. Pero, ¿cómo pasó a ser habitual el tiempo del reloj? ¿Cómo impuso progresivamente su ritmo en nuestras vidas? Robert Levine lo ha investigado. El reloj se ha convertido en los grilletes de nuestro tiempo. Ahora, aunque no se lleve la hora en la muñeca, se puede mirar en el móvil o en un reloj de la pared o se puede saber con los bips que suenan en todo tipo de aparatos. Y a la gente le obsesiona cada vez más el control del tiempo. Esa idea de que ser puntual es lo más correcto y moral es muy reciente. Y no es algo que surgiera necesariamente de forma natural. Nosotros desarrollamos esos periodos de tiempo que permiten que la gente se organice y con los que medimos si alguien llega pronto o tarde. Pero no se puede utilizar como excusa que utilizarán esos mecanismos solo porque estaban disponibles. Cuando la palabra puntualidad apareció en la lengua inglesa, se refería a una persona rigurosa en los detalles. Y no adoptó su significado actual hasta hace unos 100 años. Si viajamos por Europa, podemos ver enormes relojes públicos para que la gente pudiera medir el tiempo y vincularse con él. Pero también eran artículos de pecado. Eran muy importantes. Después se desarrollaron relojes más pequeños, para que el equivalente a la clase media pudiera llevárselos a casa.
Y después, creo que solo en Francia, se crearon los primeros relojes de bolsillo y de pulsera. Y si nos fijamos en esos relojes de aquella época que parecían muy voluminosos y antiguos, no es difícil imaginar lo que pensarían cuando vieran a un amigo llevando la hora en su cuerpo. Debió de ser gracioso al principio. El desarrollo de estas precisas piezas de tiempo surgió justo después del inicio de la Revolución Industrial, así que la disponibilidad del tiempo para un amplio rango de personas apareció como una excusa para señalar el momento perfecto para los negocios. Y lo que descubrimos es que había personas que estaban ascendiendo, que estaban comercializando su valor viviendo según la hora del reloj, siendo puntuales y haciendo que cada momento contase. Señale a sus empleados menos rentables. La mayoría de ellos saben llegar a la hora. Si una mañana llegan tarde, significa que la siguiente intentarán llegar puntuales. Pero la experiencia demuestra que los tardones no cambian. La única manera de asegurarse de que un empleado aprecia el valor del tiempo perdido es hacer que lo pague. Con un sistema internacional de registro del tiempo, puede evitar las pérdidas controlando quién llega tarde y quién se va antes. Este tipo de mensajes se vendían muy arrogantemente a las empresas porque era un mundo competitivo. El tiempo era dinero y si perdías el hilo de ese tiempo fracasabas. Pero también vemos algunos asuntos ilegales con respecto al marketing. Estamos en una escuela de primaria de San Francisco, donde los niños están aprendiendo algunos de los valores básicos que es probable que les acompañen en sus vidas. Si estos alumnos hubieran asistido a una escuela como esta hace solo unos 120 años, estarían leyendo libros que promocionarían una moralidad absoluta. No solo de la eficiencia de aprender a decir la hora y de vivir según el reloj, sino también a veces las consecuencias de vivir según el reloj. Si se fijan en los libros de lectura para niños, si echan la vista atrás hasta 1880 y se fijan en los libros McGuffey, que estaban en todo Estados Unidos, verán que esa idea de tiempo era algo que la gente tenía que aprender y que se promocionaba de una manera a veces bastante alarmante. Les voy a leer un fragmento de un libro para alumnos de quinto. Un tren circulaba por la vía casi a la velocidad de la luz. El conductor llegaba tarde, pero esperaba pasar la curva sin problemas. De repente, hubo una colisión, un crujido, unos gritos y 50 personas perecieron. Todo porque un maquinista llegaba tarde. Napoleón murió prisionero en Santa Elena porque uno de sus mariscales llegó tarde. Después, los mensajes se llevaban más allá. Había mensajes que decían que podía llevar a la ruina de la economía o a la guerra. Y una vez en la guerra, podía llevar a la pérdida de la guerra y, por supuesto, podía llevar a la ruina de tus relaciones amorosas. Los niños de quinto escuchaban todo eso y al mismo tiempo las compañías les vendían a los adultos la posibilidad de ser capaces de tener mecanismos para controlar que llegaran a la hora correcta. Todo eso fue muy rápido. Esa combinación de la disponibilidad y la seducción de aquellos aparatos de tiempo y esa especie de promoción conseguían que la gente pensara en el reloj, que se empezara a aceptar el hecho de que lo correcto era vivir según la hora del reloj. Había siempre una rebelión en contra. Siempre había gente que hablaba de su propia variación hacia un tiempo más lento, pero carecían de recursos. Permanecía siempre en el ámbito exótico y se suponía que si de verdad querías conseguir algo, si realmente querías avanzar en el mundo moderno, tenías que adaptarte al tiempo del reloj. Pero, ¿es posible escapar del reloj hoy en día? ¿Es posible tener un enfoque del tiempo menos mecánico? Soraya es una radical.
Ha elegido defender su enfoque natural del tiempo, cueste lo que cueste. ¿Pero es posible desentenderse del reloj cuando todo el mundo le obedece? Hace 20 años que llego tarde. Al principio me decía, ¿soy tonta o qué? ¿Cómo puede ser? Me levanto 3 horas antes y aún así llego tarde. No puede ser. ¿Qué me pasa? Pero al final entendí que mi ritmo es natural. Estamos sometidos al sonido de los relojes, de las alarmas, de los relojes de pulsera, por los horarios de las citas. Yo creo que quería rechazar cualquier condicionamiento. Pero soy respetuosa con los demás. Cuando alguien va con prisa, yo no le acoso. Me digo a mí misma, no pasa nada. Ellos viven así. No voy a cambiarles. Y ya está. Es verdad. Puede que sea una falta de respeto cuando se hace a propósito. Pero yo no lo hago a propósito. Yo no calculo mi retraso para decir, os vais a joder. No podéis empezar sin mí. Así que tenéis que esperarme. Vosotros me habéis fastidiado a mí. Así que ahora os toca esperar. Yo lo he elegido porque esta concepción del tiempo me permite ser libre. ¿Le parece que es difícil vivir con esa relación que tiene con el tiempo? Sí, muy difícil. ¿Para ti o para mí? ¿Para ti o para mí? Habría que aclararlo. Por lo menos para mí es difícil. Yo ya no puedo más. Lo sé, me conozco. Estoy al límite. Es agotador vivir con personas así. Es muy complicado. Bueno, ¿Hemos llegado a la hora o es tarde? yo ya llevo un cuarto de hora de retraso. ¿Un cuarto de hora de retraso aunque estés aquí? Sí, normalmente sí. ¿No te importa irte? ¿Estás cansado? Estoy harto. Además, me estás tomando el pelo, así que déjame. Ya está bien. ¿Puedes decir qué te pasa? Estoy harto, ¿vale? Estoy harto. Te están grabando. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Porque todas las noches es lo mismo. Porque todos los días hay que hacer gilipolleces. Si tú quieres hacer gilipolleces, o te vas a vivir con un hombre o te vas a vivir tú sola, ¿vale? Tienes que elegir. Así que déjame, ¿está claro? Vale, nos vamos. Sí. No, porque tú... Vámonos, Javier. Vete. Nos vamos. Vete, si no me volveré loco, ya me conoces. Hay que dormir 8 horas. Hay que comer casi a una hora fija. Pues yo no. Si no estoy cansada, no duermo. Si no tengo hambre, no como. Me da la impresión de que el tiempo nos clasifica. Y yo no tengo ganas de mantener una relación fijada, encuadrada o disciplinada con el tiempo. No quiero. Hoy en día puede ser difícil abstraerse del tiempo del reloj, pero ¿cómo se percibe el tiempo en otras culturas? Cuando los primeros misioneros llegaron a las tierras de los algonquinos en Norteamérica, los nativos llamaron al tiempo del reloj Capitán Clock, porque decían que mandaba en todos los aspectos de los cristianos. Para el pueblo cabilio en Argelia, el reloj es el molino del diablo. Y la velocidad es de alguna manera demoníaca y competitiva. En todo el mundo hay una enorme selección de formas de ver el tiempo, pero se ha impuesto la manera cristiana del tiempo. Esa idea occidental, estricta, monolítica y monocultural, a la que yo llamo la coca-colización del tiempo. Además, existe una falta de respeto cultural enorme cuando la gente dice, por ejemplo, que llevan la hora mauritana, la hora mexicana, la hora india, la hora africana. De alguna manera, hay una actitud bastante racista. Es como si dijeran que esas personas no son rápidas, que no son agudas,
que no están puestas al día. Y lo que esa actitud no aprecia es que a veces hay una belleza inherente muy profunda en las culturas que van más despacio, las que se fijan mucho más en la importancia psicológica del momento. El tiempo es justamente lo contrario de los relojes. Es como cuando miras un paisaje y tienes que describirlo. No se describe hablando de las hectáreas, los metros o las millas, sino hablando de los árboles, las montañas y los ríos. Para mí ocurre lo mismo con el tiempo. Para mí, lo que ha pasado a partir de la Revolución Industrial es que el tiempo es como un paisaje que se ha cercado y vallado, como cuando se valla una tierra para sacar provecho de ella. Yo creo que cuando se tiene una sociedad con el tiempo tan vallado y cercado, la gente acaba rebelándose. Los relojes se empezaron a poner en la puerta de las fábricas en 1830 y en Gran Bretaña los trabajadores los hicieron añicos porque estaban muy enfadados. Para ellos, aquello era una ofensa tan grande contra el espíritu humano que acabaron machándolos. Ahora para nosotros se han convertido en algo habitual. La gente está muy acostumbrada. Pero siempre ha habido una especie de rabia contra esa dictadura del tiempo. ¿Esa rabia ha estado siempre vigente? ¿Ha habido siempre individuos luchando activamente contra nuestro enfoque del tiempo? ¿Hay movimientos organizados que luchen contra la dictadura del reloj? ¿Existen grupúsculos que organicen una resistencia? Últimamente ha aparecido un nuevo movimiento. Presente en 40 países, este movimiento ataca nuestra concepción contemporánea del tiempo. Cal Honoré es un miembro influyente. Igual que Soraya, Cal lucha contra el reloj, pero desde otro frente. Forma parte del Slow Movement, una organización que lucha contra la cultura de la velocidad. Nosotros creemos que en el siglo XXI la lentitud juega un papel importante. Algunos de los mensajes más desgarradores que llegan a mi página web son de adolescentes desesperados suplicándome que escriba a sus padres para ayudarles a bajar el ritmo y a librarse de su acelerada rutina. Yo creo que lo más revelador es que las universidades de élite, a menudo responsables de que los padres ahoguen tanto a sus hijos, están empezando a darse cuenta de que el nivel de los estudiantes que acceden a ellas está cayendo. Esos jóvenes tienen notas magníficas, tienen los currículos abarrotados de actividades y sin embargo les falta chispa. No tienen la habilidad de pensar con creatividad, no tienen sueños. Por eso, estas idílicas escuelas como Oxford y Cambridge están empezando a enviar el mensaje a padres y estudiantes de que deben frenar un poco. En Harvard, por ejemplo, enviaron una carta a todos los estudiantes diciéndoles que debían salir más y hacer cosas fuera de Harvard, que se tomaran un poco de tiempo para disfrutar de las cosas. E incluso así, a veces siguen sin hacerlo. Aquella carta se llamaba Baja el ritmo, un nombre muy revelador. La velocidad se ha convertido en un modo de apartarnos de las cuestiones más íntimas. Nos llenamos la cabeza de distracciones y trabajo para no tener que preguntarnos, ¿estoy bien? ¿Soy feliz? ¿Mis hijos están creciendo bien? ¿Los políticos están tomando buenas decisiones en mi nombre? Pero la pregunta más importante hoy en día ¿es posible bajar el ritmo? Y me alegra poder decirles que la respuesta es un rotundo sí. Para mí, la filosofía slow es un acto de rebeldía contra esta cultura dominante de la velocidad, que nació hace 150 años, o puede que hace 2 siglos. Antes de eso, la humanidad no vivía siendo esclava del reloj. Yo creo que como sociedad hemos llegado a un punto en el que la velocidad nos hace daño. La filosofía de la rapidez es sinónimo de muchas cosas. De tener prisa, de ser agresivo, de estar sobrecargado, de ser superficial, de ser hiperactivo, de estar siempre alterado. La filosofía de la lentitud implica calma, tranquilidad, dar preferencia a la calidad antes que a la cantidad, a la reflexión antes que a la reacción, a las relaciones humanas profundas, a la paciencia,
a disfrutar de las cosas. Cada vez que enciendo el portátil, abro el correo y me encuentro con esos gritos de ayuda. Hay lectores por todo el mundo que me dicen que mi trabajo les ha emocionado mucho. Y eso me ayuda a continuar en esos momentos en los que tengo ganas de dejarlo y parar un poco. Este correo me llegó hace 2 o 3 días. Es de un tipo de Estados Unidos. Al comprender el mensaje central de su libro, decidí dejar mi trabajo en marketing ayer. Dentro de un mes empezaré a trabajar de guía en las montañas de Sierra Madre, en México. Responder a todos los mensajes es algo que decidí desde el principio. Y es muy complicado porque recibo muchos. Es un bombardeo continuo, pero contesto a todo el mundo. Aunque no rápidamente, me tomo mi tiempo. ¿Está en contra de la velocidad? En general, la velocidad nos ha aportado muchas cosas positivas. Y además, yo no soy un fundamentalista de la lentitud. Me gusta la velocidad. El problema es que para nosotros, la velocidad se ha convertido en la opción automática para todo lo que hacemos. Y ese es el gran problema. Hay momentos en los que hay que bajar el ritmo. ¿Pero podemos hacer eso? Sí, sí que podemos. Pero hay obstáculos. En mi opinión, el obstáculo principal de esta filosofía de la lentitud y de esta revolución es el tabú cultural. Si leemos la definición de lentitud en el diccionario, siempre encontramos sinónimos muy negativos, peyorativos, como perezoso, estúpido, torpe, antimoderno. Y todo eso refuerza ese tabú cultural que existe contra la lentitud. Por el contrario, la velocidad se ve como un valor positivo. Si encuentran a alguien por la calle y le preguntan, ¿qué tal estás? Hoy en día la respuesta suele ser, estoy muy ocupado. Es una manera de decir, soy muy activo, soy productivo, soy interesante, soy poderoso, soy moderno. Eso es estar ocupado. Tener prisa es la prueba del éxito. No tengo tiempo de hablar contigo, ni de tomarme un café, porque soy tan importante que no tengo tiempo. ¿Pero la hiperactividad ha sido siempre un modelo? Jonathan Gresuni, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford, se ha interesado por esta cuestión. Yo creo que la respuesta real a la pregunta de por qué la gente dice eso es una cuestión de representación social. Y lo que el maravilloso sociólogo Thorstein Veblen llamó la insignia del honor. La holgazanería, a principios del siglo XX, era el modo de demostrar que formabas parte de la clase dominante. Heredabas el dinero o usabas el dinero de tu padre para estar holgazaneando continuamente. Pero eso ha cambiado. Sí, ha cambiado. Porque tenías la oportunidad de heredar el dinero de tu padre cuando aún eras joven. Porque tu padre solía morir cuando tenías 20 o 30 años. Pero ahora, los padres no mueren a los 40 o a los 50 años. Llegan hasta los 60. Se retiran y pasan 20 o 30 años gastándose el dinero que antes heredaban sus hijos. Entonces, ¿cómo reproducen su posición social? Lo que hacen es entrenarles y educarles para conseguir un trabajo en el que puedan usar sus habilidades y ganar grandes sueldos. Hace unos 100 años, un millonario era alguien que se sentaba en un sillón y hacía montoncitos con su dinero. Hoy en día, el millonario sigue siendo el hijo de otro millonario, pero ahora también es un abogado societario, un banquero o un ejecutivo jefe, y tiene que hacer algo para ganarse el sueldo. Ese es el resultado final. La clase dominante ya no está relajada, está ocupada.
e indican su pertenencia a esa clase estando ocupados. Hoy en día, estar ocupado es la insignia de honor, como hace 100 años lo era el tiempo libre. Sí, está claro. Eso forma parte de las tendencias. Es una especie de modelo de modernidad, o entonces lo era. Puede que ahora vayamos hacia el arte supremo, que sería alguien muy solicitado, siempre ocupado en 1000 actividades, pero que además encuentra tiempo de vez en cuando para parar y hacer alguna actividad de relajación, aunque eso sigue siendo otra actividad programada más. Pero eso no es no hacer nada. No, claro, es una actividad más que él ha escogido y de la que controla su duración. Pero es cierto que ese modelo de referencia no es bueno, ya sea el activismo absoluto o esa necesidad de llenar el tiempo por llenarlo. Eso hace que nos descolguemos de toda la fuerza, de toda la intensidad que puede haber en los ritmos lentos y de toda la riqueza de la fantasía de un tiempo un poco más flexible. ¿Pero qué piensan los peatones de eso? ¿El tiempo flexible está infravalorado? Y si la hiperactividad es un modelo, ¿cómo percibimos el hecho de no hacer nada? Para mí es algo dramático. Compadezco a la gente que no tiene nada que hacer porque, en mi opinión, es bueno estar siempre activo y tener siempre algo que hacer. Para mí, hacer algo es vivir. Es algo esencial. Y no hacer nada es no existir. ¿Creéis que está mal visto el hecho de no hacer nada? Sí. Sí, pero es porque está mal interpretado. Aunque no se haga nada, por la cabeza siempre pasan cosas. A mí me encanta, pero no suelo permitirme el lujo de no hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo de ser una holgazana. Y cuando se encuentra en esa situación, ¿qué es lo que siente? ¿Cuando no hago nada? Sí. Intento buscar algo que hacer. En mi familia somos todos muy activos, así que tengo miedo de ser la oveja negra. Tengo que ser activa. Y aunque me guste mucho soñar, no puedo hacer nada. Pero me da la impresión de que eso no puede decirse. Debe ser muy fuerte para no seguir el modelo que nos marca tener prisa. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. ¿Creéis que será peor para la próxima generación? Yo creo que no, que algún día mejorará, pero habrá que llegar al fondo de esta histeria colectiva. La insignia de honor de la próxima generación puede ser tanto el tiempo libre como el trabajo duro. Nadie puede saberlo, dependerá de la moda. Lo único que es seguro es que la cantidad de trabajo que requiere la sociedad para que no perdamos el ritmo seguirá disminuyendo, como lleva haciéndolo en los últimos 150 años. En efecto, las máquinas no han dejado de reemplazar al hombre en las fábricas, y esa mecanización es la que ha permitido las sucesivas reducciones de la jornada laboral. En 1820 se trabajaba una media de 70 horas por semana. En 1860 eran 60 horas. En 1960, 40 horas. Actualmente se piensa que con los progresos técnicos, la duración del trabajo se reducirá a 20 horas semanales hacia el año 2015. Había mucha gente que pensaba eso. Pero también había otro grupo de gente que visualizaba algo llamado el problema del tiempo libre. Se preguntaban, si abolimos varios tipos de trabajos, ¿qué podrá hacer la gente? Hoy en día, si leen, por ejemplo, a Lord Keynes, verán que él decía que el problema más importante para nuestros nietos no sería el típico problema económico de alimentarse, sino de mantenerse ocupados. Es innegable que estamos acabando con la mano de obra. Tenemos máquinas que aplicarán inteligencia artificial para dirigir un poder artificial que fabrique productos complejos. Lo que ha ocurrido
es que el futuro que preveían en 1960 se ha hecho casi realidad. La mano de obra se ha abolido, pero sustituimos el trabajo manual en las fábricas y en la tierra buscando otro tipo de trabajos y así solucionamos el problema. Así es como ocupamos el tiempo. Y por supuesto, todo está relacionado con el argumento de que en realidad queremos estar ocupados. Según el profesor Gersuni, reemplazamos nuestro tiempo con nuevos empleos para estar ocupados. Y en lugar de utilizar las máquinas para trabajar menos, las utilizamos para producir cada vez más y más deprisa. Y eso tendrá otra consecuencia sobre nuestro propio tiempo. No se trata solo de que tenemos que trabajar en la producción. Si la productividad ha crecido, significa que en las horas de trabajo de este año has conseguido más que en una hora de trabajo el año pasado. Eso también significa que si quieres que tu economía siga funcionando a toda máquina, tienes que consumir más cada hora. En inglés tenemos la palabra productivity o productivity growth, que se refiere al crecimiento que se produce cada hora. Yo acuñaría la palabra consumptivity, que sería el consumo por hora. Se debe tener un crecimiento constante para igualar el crecimiento de la productividad y para que la economía esté en orden. Se consume cada vez más y como cada vez se compran más servicios, se tiene que pasar más tiempo consumiendo. Para que las ruedas de la economía sigan girando, se tiene que trabajar duro consumiendo. Pero si la presión del tiempo y la falta de tiempo se deben a nuestras elecciones sociales, ¿no seremos simplemente víctimas coaccionadas por el sistema para vivir cada vez más deprisa? Si una persona se encuentra estresada, si de verdad lo quiere, puede calmar las cosas. Podemos frenar prácticamente en todos los casos. Pero eso no quiere decir que sea lo que hay que hacer. Hay gente a la que le encanta trabajar así y vivir en una urgencia permanente. Es algo que les impulsa, que les provoca placer. Es algo muy fuerte y poderoso y le ocurre a mucha gente. Yo les llamo los locos de la urgencia. Hemos hallado el chivo expiatorio y yo diría que ha sido fácil. Es la circulación, el horario del transporte, la aglomeración urbana. Y sí, es cierto, eso no mejora las cosas. Pero la razón más importante va más allá. Somos nosotros mismos. Somos nosotros los que hemos desarrollado esa aglomeración temporal, porque tenemos ganas de hacer cosas, de hacer más, de hacerlo mejor, de vivir más y mejor, de multiplicar nuestras actividades. Hoy en día es una obsesión. Sentimos que solo tenemos una vida y no queremos malgastarla. No queremos dejarla escapar. Soñamos con la intensidad, con vivir las cosas, los momentos, vivir cosas diferentes, vivir los acontecimientos. En cambio, el vacío, la sensación de no hacer nada, es algo que da miedo, porque eso significa que estamos malgastando nuestra vida. Tuyaví, el jefe de la tribu de Tiabea, escribió unas cartas para sus hermanos de los mares del sur, en las que les explicaba quién era el blanco, en su opinión, después de sus viajes. ¿El hombre blanco? Sí, el hombre blanco. Hemos pasado 1000 años reflexionando, fabricando herramientas, fabricando un sistema, toda una civilización. Yo no lo critico, es así. Estamos dentro. No se han estancado. Hay pueblos que se han quedado a nivel tecnológico en la edad de piedra, pero han evolucionado interiormente. No han perdido tiempo calculando la tuerca de 10, el tornillo, la máquina, el motor y todo eso. Pero eso no les ha impedido evolucionar. Y en una parte del libro habla del tiempo, de nuestra relación con el tiempo. Sí, habla del modo de rebanarlo y de ser prisionero de él, de que te atrape.
En Europa hay muy poca gente que tenga tiempo. Puede que nadie lo tenga. Por eso casi todos corren, atraviesan la vida como una flecha. Hay papalagui que afirman que nunca han tenido tiempo. Corren en todos los sentidos, casi sin pensarlo, como poseídos por espíritus malvados. Esa locura es un estado espantoso, una enfermedad que ningún médico puede curar. Afecta a muchos hombres y los hace miserables. El papalagui dirige todo su espíritu y todos sus pensamientos hacia un objetivo, hacer que el tiempo sea lo más compacto posible. Utiliza el agua, el fuego, las tormentas y los relámpagos para retener el tiempo. Pone ruedas de hierro bajo sus pies y da alas a sus palabras para tener más tiempo. ¿Y para qué sirve tanto esfuerzo? ¿Qué hace el papalagui con su tiempo? Yo he podido descubrirlo. Creo que el tiempo se les escapa como una serpiente de una mano mojada, precisamente porque intentan retenerlo demasiado. El papalagui no reconoce el tiempo, no lo entiende, y por eso lo maltrata con sus costumbres bárbaras. Queridos hermanos, nosotros nunca nos hemos lamentado del tiempo, nunca lo hemos perseguido, nunca hemos querido cortarlo en rebanadas, ni ensancharlo. Para nosotros nunca ha sido una carga ni una obligación. Debemos liberar de su locura al pobre papalagui. Debemos ayudarle a reencontrar su tiempo y a aplastar sus pequeñas y redondas máquinas del tiempo y decirles que hay más tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre puede gastar.